A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. En esta ocasión, mis hermanos, queremos traer ante ustedes una declaración más concerniente a lo que el Maestro ordenó a sus discípulos en el capítulo 20, versículo 25 al 26. En esta ocasión, ¿verdad? No es por demás que volvamos a traer ante ustedes estas mismas cosas, porque nos es necesario y a la misma vez nos es provechoso. La palabra de Dios nos dice así: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así. O sea, que miramos la ordenanza del Señor a sus discípulos concerniente a los que son grandes y a los que ejercen potestad. Y el Señor les dice a sus discípulos que entre ellos no debería ser así. Y miramos nosotros a través del libro santo que la actitud y el comportamiento de los hombres de Dios al principio guardaron fielmente esta advertencia de nuestro Dios, esta ordenanza de nuestro Señor Jesús, donde los hombres de Dios, los apóstoles, sus discípulos, guardaron esa integridad en sus corazones, en sus vidas, de no creerse ser grandes, de no ejercer potestad entre el pueblo del Señor. Y el Señor pone como un ejemplo que los gentiles, o sea, los reyes, ejercen sobre el pueblo, sobre los gentiles, autoridad. Pero dentro del pueblo de Dios, eso no debe de existir. Pero qué triste es mirar que en el transcurso del tiempo, miramos cada día que este tipo de actitudes, ese tipo de comportamientos de los que ejercen autoridad sobre el pueblo, cada día es más palpable, cada día es más notorio. Cada día, en vez de menguar, este tipo de operación va creciendo entre el pueblo de Dios, especialmente entre aquellos que tienen un cierto llamado de Dios. Como todo, al principio comenzaron siendo sencillos, esforzándose en agradar a Dios con sencillez de corazón. A su tiempo Dios los distinguió y les dio ciertos dones y capacidades, aún para ministrar, pararse detrás del púlpito, y aún enseñadores, al grado de que su llamamiento los llevó a tomar responsabilidad en alguna congregación y ser así el líder o el pastor puesto por Dios sobre aquella congregación. Al principio miramos la actitud y el comportamiento sencillo, tal como la palabra de Dios nos dice. Al principio ruega a los hermanos a que sirvan, suplica a los hermanos por su ayuda, ora y pide. Pero en el transcurso del tiempo miramos de este pastor sencillo tomando una metamorfosis donde va creciendo la congregación, como comúnmente se dice, el número de los miembros va aumentando y con ello también va aumentando la arrogancia, la soberbia, la altivez del pastor, al grado que lejos está ya de ser aquel ministro sencillo, aquel ministro que fue llamado por nuestro Dios, para que con un corazón sencillo, sirva al pueblo de nuestro Dios, no sintiéndose grande y mucho menos ejerciendo sobre ellos potestad. La palabra de nuestro Dios es muy amplia y a cada uno de sus seguidores nos advierte el que tengamos cuidado de más, si tiene un llamamiento en Dios,
de tener cuidado de no creerse grande y mucho menos de ejercer potestad sobre el pueblo de Dios. Pero aquellos en los cuales nuestros hermanos que están presos bajo la actitud de los que se creen grandes, presos de aquellos en los cuales ejercen potestad como si fuesen príncipes de gentiles. La palabra de Dios nos dice que salgamos de ellos. Dice el Señor, salir de ella, pueblo mío, porque no seáis participante de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Es importante que cada uno de nuestros hermanos en la fe escuchen ese grito de alarma del Espíritu Santo. Y por lo tanto nos es necesario también que nosotros sigamos declarando de la importancia de que como pueblo de Dios salgamos de este tipo de actitudes y comportamientos de los que ejercen potestad sobre el pueblo de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, seguimos nosotros declarando de que nos es necesario de que entendamos que cuando se ejerce autoridad entre el pueblo de Dios, ciertamente va a ir de por medio la autoridad. Y poco a poco, lo que es de agradar al Señor, de un ambiente donde Dios es el que controla, donde podemos señalarlo como un gobierno teocrático dentro del pueblo de nuestro Dios, se ha convertido más bien en un sistema político religioso. Y aquel nuestro hermano que con un corazón sencillo se entregó al Señor y que en un día reconoció que fue nacido de Dios, conforme lo dicho en la palabra de nuestro Dios, en 1 de Juan 3:9, poco a poco se va consciente e inconscientemente miembro o siervo de aquellos que ejercen sobre ellos potestad, que lejos deja ya de tomar la actitud y el comportamiento como un nacido de Dios. Aquellos de los cuales que solo por el amor de Dios fue transformada su vida, y que a la misma vez es nuestro mismo Dios el que lo ha guardado para que mantenga su primer amor, conforme a lo dicho en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero a la misma vez también es necesario que entendamos que donde se mueve la política religiosa, o sea, donde hay jerarcas, donde hay señores, donde hay gobernantes, donde están los de arriba, estos con el tiempo se van convirtiendo mercaderes de Babilonia, y para ellos vale lo mismo, o al grado de que pueden señalar que los hijos de nuestro Dios, los que han nacido de Dios, no tienen ninguna importancia si aman o dejan de amar al Señor nuestro Dios. Eso queda lejos de ellos, y estos a la misma vez son los que el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, señala como, al versículo 4, como los mercaderes de almas, aquellos que hacen mercadería. Y por lo tanto, nos es necesario que entendamos de que debemos salirnos de la autoridad de estos hombres. Son a la misma vez estos hombres los que miran las almas de los hombres como oro, o como plata, o como joyas, o como cualquier otro tipo de mercancía. Pues en el transcurso de los siglos, durante toda la dispensación de la gracia, se cuentan en muchos millones de creyentes humildes y sinceros que han sido llamados y transformadas sus vidas solamente por el poder de Dios, pero que al nacer otra vez, lamentablemente han caído de inmediato en las manos de los mercaderes de almas, y estos
relegando con astucia y sutileza a un segundo lugar el verdadero Salvador, o sea, que poco a poco van haciendo a un lado al verdadero Salvador, o sea, nuestro Señor Jesús, y se van poniendo ellos como la fuente de salvación, al grado que se han adueñado del pueblo de nuestro Dios por medio de sus sistemas políticos religiosos. La misma palabra de nuestro Dios llama a estos como diótrefes, que aman tener el primado. Tercera de Juan, versículo 9 y 10. Y para ese tiempo se han multiplicado incontablemente, y así estos de los falsos sigue cumpliéndose hasta hoy todo lo anticipado sobre la apostasía por el Señor y sus apóstoles. Sabemos que esto va a continuar y que ningún esfuerzo humano va a poder impedir que crezca este cáncer maligno entre el ministerio profesional, hasta que se oiga la voz del ángel proclamando: caída es la gran Babilonia, o caída es esos sistemas en forma de pirámides políticos religiosos. Mas sabiendo la verdad, nuestra parte es reprobar hoy con autoridad de Dios este desvío que ha posesionado la vida de muchos cristianos incautos. Incontables organizaciones religiosas autodenominadas cristianas de todos tamaños y tintes doctrinales imaginables, que enaltecen orgullosamente los nombres de los que cada uno de ellos llama, o sea, su iglesia. Alaban más a su nombramiento de su iglesia que el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Exaltan más a sus respectivos líderes porque los reconocen como señores, los que ejercen potestad sobre ellos, que al mismo Dios de la gloria. Y a la misma vez ellos no entienden que cada una de esas estructuras políticas religiosas son realmente sus prisiones espirituales. Estos son cristianos engañados, inclusive proclaman con gran ostensión los nombres, títulos y altos rangos de sus ministros, y a la misma vez ignorando que estos son en realidad los mercaderes, o sea, dueños y negociantes de las almas. Por su parte, los mercaderes reclaman abierta y descaradamente ser los dueños de las almas de los hombres que integran sus respectivas pirámides, organizaciones. Este antiguo engaño poderoso y sutil ha sido aceptado hasta hoy por todo el cristianismo como algo de origen divino, ignorando voluntariamente que este sistema apóstata lo hizo oficial originalmente y lo ha sostenido ya por 16 siglos, a lo que la madre aquella de la cual menciona el Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Y hasta hoy sus incontables hijas, y así lo usan en sus respectivas pirámides. Es cierto pues que hemos en el transcurso ya de este tiempo dar diferentes declaraciones sobre este tipo de actitudes y comportamientos que ha tomado un alto nivel de cristianos en este tiempo. Pero la ordenanza del Espíritu Santo nos sigue diciendo a cada uno de los verdaderos ministros, de los hombres de Dios, de aquellos que quieren vivir conforme al dechado de nuestro Dios, que quieren vivir conforme al ordenado por nuestro Dios, cuando nos dice de que entre nosotros no debe de ser así. O sea, no debemos de enseñorearnos del pueblo de nuestro Dios. No debemos de enseñorearnos, no debemos de ejercer autoridad sobre el pueblo de nuestro Dios, sino seguimos la ordenanza del Espíritu que nos dice que nada
hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Pero viviendo el ministro fiel y sincero entre la política cristiana, es imposible que se ajuste a esta regla del espíritu, pues vive como Lot, quien afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Tiene que decidir entonces o hacerse también político o salir de Babilonia. Esta situación se presenta naturalmente de manera más particular entre el ministerio, pues es a sus ministros a quienes el Señor de una manera muy directa dirige esta ordenanza. Mas el ministerio profesional o a conveniencia lo ignora, pues la orden de cierto es contraria al orgullo carnal, pues el sistema alimenta el ego humano con la autoridad y con todo lo demás que agrada a la carne. Por eso, los políticos religiosos siguen exactamente haciendo lo contrario a lo establecido por nuestro Dios. Nos es necesario de que, como verdaderos hombres de Dios, como ministros de nuestro Dios, que reconozcamos si estamos viviendo conforme a lo establecido por nuestro Dios o si estamos viviendo conforme a los gentiles, o sea, a los príncipes de los gentiles que se enseñorean sobre el pueblo de nuestro Dios. O estamos viviendo en aquellos que siguen el ejemplo de nuestro Dios, donde el Señor nos dice a cada uno de nosotros que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, sino que sigamos el mismo ejemplo o dechado de nuestro Dios. Así que, ¿cuál de los ministros eres tú? ¿De los que quieren seguir la ordenanza de nuestro Dios o quieres seguir preso en tus propias concupiscencias, siguiendo lo contrario a lo establecido por nuestro Dios? Si eres de los hermanos sencillos que quieren agradar a nuestro Dios, pero que te has hecho preso de las estructuras políticas religiosas y de aquellos que ejercen autoridad, la decisión es tuya, porque el Espíritu Santo nos sigue diciendo de que nos mantengamos en libertad con que Cristo nos hizo libres. Capítulo 5, versículo 1. Pero así como el Señor ordena, está en nosotros que lo obedezcamos. ¿Qué es lo que quieres hacer tú, mi hermano? Seguir los reglamentos y las estructuras de los políticos religiosos dentro de aquellos que se llaman aún seguidores de nuestro Señor Jesús, o quieres seguir en los que realmente son miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que hagas la decisión correcta y busques y sigas al Señor como Él lo estableció. Si eres ministro de nuestro Dios, que esta declaración te ayude a entender de que el Señor no te llamó para que ejerzas autoridad sobre el pueblo de Dios, ni tampoco para que te enseñorees de ellos, sino más bien que aprendamos, así como el Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Que la gracia del Señor sea una vez más sobre cada uno de ustedes. Dios grandemente los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia,
en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado este su programa Declaración al Día.